nosotros el chef del día es el ingeniero Fernando Barragán, presidente del Paseo Fangio, y para Carza a la Carta, la red 91.3 y para Graining.es, en su canal de YouTube, nos va a traer el plato insignia que es el Paseo Fangio y la muestra de autos y héroes. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio. Por favor, vos sabés que es un placer tenerte con nosotros y Fangio es el nombre mayor que hay en el automovilismo mundial. Y han hecho justamente una exposición que se llama De Autos y Héroes. Y es una exposición post-pandémica. ¿Cómo evalúas esta primera exposición después de la pandemia? En efecto, la situación sanitaria restringió mucho este tipo de actividades y con los cuidados y protocolos que la ciudad de Buenos Aires establece para eventos al aire libre, nosotros fuimos amoldándonos para poder ofrecer al público esta segunda edición de Autos y Héroes, que es básicamente una muestra dentro del Paseo Fangio, en el Parque 3 de Febrero, frente al lago Regatas, en pleno corazón de Palermo, donde congregamos autos, arte y libros. Básicamente, esos son los tres ejes en los que este tipo de muestras se basa. En este caso en particular, la convocatoria estuvo centrada en los 52 años de la misión argentina a Nürburgring, o sea, los 3 torinos que compitieron en esa maratón y que quedó en la historia del automovilismo argentino, obviamente, por el desempeño que tuvieron frente a las principales marcas del mundo. Dentro de la parte de los artistas, de los escritores, ¿quiénes estuvieron presentes? Bueno, de alguna manera la muestra siempre tiene como eje al Paseo Fangio y su asociación, que es de alguna manera somos los dueños de casa, por decirlo así. Siempre se acopla Fuelart, que es un grupo de unos 15 artistas que están dirigidos por Jorge García, que es un reconocido artista de muchos años en el rubro automovilismo. Estos 15 artistas, cada vez que se propone una temática a homenajear o una muestra referida a automovilismo, automáticamente con una capacidad de trabajo enorme y unas producciones de una calidad muy, muy importante, se ponen a trabajar en esa temática y a crear escenas o reproducciones de fotografías o de diversas imágenes que tienen que ver con esa temática, y eso nos permitió, por ejemplo, en esta ocasión contar con 60 o 70 obras relacionadas con los torinos en Nürburgring, con los torinos en distintas categorías nacionales, con autos de serie, en fin, engalanan y respaldan una muestra que a la gente le interesa sobremanera porque le da un colorido diferente, entretiene a chicos, grandes, personas que están vinculadas o no con el automovilismo. Es realmente un atractivo extra a lo que de por sí ofrecen los autos. Y por otro lado también tuvimos al Club de Amigos Torino, que obviamente están en el centro del alma torinera, que tiene su corazón en todo el país. Digamos, el Torino, un auto 100% nacional, que ha atravesado muchas familias y también en el deporte, por los hitos que ha conquistado, tiene su reflejo en todos los rincones del país, y la convocatoria que realmente generan es impresionante, y lo pudimos ver obviamente el sábado pasado con la afluencia de público, que ya te digo, las condiciones de estar al aire libre, de tener un buen espacio, una buena cantidad de metros cuadrados, una buena distribución pensada como para que la gente pueda apreciar, pero a la vez circular, tener una especie de exposición con una dinámica determinada. Todo eso nos permitió tener una jornada maravillosa. No, realmente
O sea, la idea es brillante, el aire libre acompaña. Yo creo que el lugar por los bosques de Palermo, los lagos de Palermo, es una cosa, este, creo que es parte del automovilismo argentino, que eso sí, después te voy a preguntar si nos puede hacer un poquito de referencia a ese lugar donde está el Paseo Fangio. Pero tuve un apartado que era, Es, sí, bueno, te quería consultar que tuve un apartado sobre la figura de Juan Manuel Fangio y sobre las temporadas. ¿Qué fue ese apartado sobre las temporadas internacionales y sobre la figura de Juan Manuel Fangio? bien, un poco el denominador común del espacio en sí, pues estamos dentro del Paseo Fangio, es la figura de Juan Manuel. El homenaje a Juan Manuel Fangio es permanente. De hecho, nuestra asociación se creó para acompañar ese hermoso homenaje que la ciudad de Buenos Aires le hizo a su ciudadano ilustre, Fangio. Se cumplieron 100 años de su natalicio. En ese 2011, la legislatura porteña promulgó una ley que denominó Paseo Juan Manuel Fangio a lo que era, como bien lo dijiste, en pleno corazón de Palermo, un circuito callejero. Un circuito callejero donde el Automóvil Club Argentino, a fines de los 40, organizaba las temporadas internacionales argentinas. Es decir, si pensamos que recién en el año 52 Buenos Aires tuvo el autódromo que hoy se denomina Oscar y Juan Gálvez, antes de que existiera un trazado permanente, digamos, las competencias se llevaban a cabo en la calle, en circuitos callejeros, tipo parque en este caso, que eran muy comunes en Europa, y en Argentina tenían su réplica, por ejemplo, Palermo. Entonces, ese viejo circuito de casi 5 kilómetros, hoy se denomina Paseo Fangio. ¿Por qué? Porque ahí mismo Fangio, el 17 de enero de 1948, corrió por primera vez con un pura sangre, con un coche de Grand Prix. Digamos, Fangio venía de categorías nacionales, zonales, Balcarce y la zona, después pasó al turismo de carretera, después compitió también en paralelo en coches de mecánica nacional. Fue evolucionando hasta llegar a la antesala de la Fórmula 1, que se corría en circuitos como lo de Palermo. Ya en el 50 nace la Fórmula 1 y encuentra a Fangio en Europa. Pero lo previo ocurrió aquí, en Mar del Plata mismo, en el 48 y 49, 50 también, en Rosario. Circuitos parecidos, bueno, Palermo era uno de ellos. Entonces, la importancia histórica del lugar tiene que ver un poco con ese hito para la carrera de Fangio, pero no solamente ocurrió eso, también Oscar Gálvez, el 6 de febrero de 1949, derrotó por primera vez a los pilotos europeos en suelo argentino, ¿sí? Entonces, pilotos como Froilán González, Roberto Mieres, José Luis de Dios, bueno, todos tuvieron un paso por ese circuito, para nombrar algunos. Los primeros campeones del mundo de la Fórmula 1, saquemos a Fangio, Ascari, o Farina, que fue el primero, Ascari, Villoresi, Aquiles Barsi, Jean-Pierre Wimil, han pasado por Palermo. Entonces, nosotros aprovechamos la columna vertebral que es Fangio, porque es el piloto más importante de la historia en el mundo. No lo decimos nosotros, lo dicen los especialistas, lo dicen las estadísticas. Fangio tiene un palmarés que va a ser muy difícil de superar por haber logrado tanto con varias marcas distintas, con una efectividad muy difícil de superar, diría imposible, que le es reconocida al día de hoy. Entonces, aprovechando ese respaldo, digamos, ese antecedente que nos ha dejado Fangio, nosotros lo que hacemos es alinear a todo una energía detrás del automovilismo que tiene el país, esa historia que ha trascendido esa época de los años 50, porque sin ir a menos tenemos un ganador de las 24 horas de Le Mans reciente, y todo eso viene acoplado de toda una tradición en este deporte, que es el segundo más importante del país. Entonces, toda esa energía nosotros queremos canalizarla para que en Buenos Aires, que es la capital del país, que es la puerta al mundo también, o sea,
sea una caja de resonancia, en este caso, de esta historia de Fangio, que tiene su corazón en Balcarce y que puede reflejarse con otra proporción en Buenos Aires, y de la mano de él, todos aquellos que también hicieron la historia del automovilismo argentino, que es riquísima, es enorme. Tenemos subcampeones del mundo en distintas épocas, tenemos pilotos se han destacado en distintas categorías nacionales, internacionales, de nuestro continente, de Europa, en distintas épocas, como decía. Entonces, creemos que Buenos Aires, la capital del país, tiene una oportunidad enorme a través del Paseo Fangio de lograr eso. Y detrás de esa idea venimos hace un tiempo y estamos encontrando el eco definitivamente como para poder tener un espacio de muestra permanente. Un poco hoy lo que la situación nos permite es convocar a través de estas muestras que hubiésemos deseado que sean más o sea, que tuviesen una periodicidad, digamos, en el tiempo más corta, pero no hemos estado restringidos por las cuestiones de público conocimiento, ¿sí? De restricciones sanitarias. Entonces, hoy lo que nos convoca son ese tipo de muestras, pero el día de mañana aspiramos ya al año 2022 a tener un espacio permanente donde poder recibir visitas, donde haya una muestra, donde se puedan ver elementos de esa época y obviamente con ofrecer comodidades como para que el visitante pueda pasar un tiempo, poder brindarle información, estar preparados un poco para ofrecer un espacio como tantos tiene Buenos Aires, en este caso relacionado con el deporte automotor. No, realmente es una idea brillante lo que estás comentando para dar justamente un lugar a la gente que vaya permanentemente y que se empape de nuestra historia, porque Buenos Aires es una capital absolutamente internacional. Y cuando pase la pandemia, vamos a decir, la gente va a volver a Buenos Aires, va a volver a visitar, va a volver a caminar como camina por Caminito, como va por los parques de Palermo, bueno, ir a ver una muestra que es permanente para el quíntuple de Balcarce. Pero también, como es internacional, yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, que el automovilismo es un deporte familiar. Y yo te pregunto si con los torinos que estaban en exposición, se veía a los chicos mirándolos y a los padres comentándoles qué fueron, o a los abuelos comentando qué fueron esos 84 y por qué esos autos están ahí. Sin dudas, comparto. El automovilismo es un deporte que atraviesa la familia a todas las edades. El Palermo de por sí es el gran jardín de Buenos Aires, de alguna manera. El uso del espacio público se multiplicó. Nosotros hace casi 8 años ahora en septiembre que estamos ahí, podemos dar fe que se debe haber multiplicado por 10 el uso del espacio público con toda esta cuestión de la pandemia. Entonces, de por sí, los fines de semana se multiplica. O sea, la semana tiene un uso. Mucha gente va a esparcir, a hacer sus caminatas, su running, andar en bicicleta, roller, a sentarse, a tomar aire, sol, lo que sea. Pero en los fines de semana eso se multiplica. Es increíble la afluencia de público. Y generalmente es un ámbito familiar de por sí. Lo del sábado, lo que hacía era convocar a un público específico, torineros, amantes del automovilismo, fangistas, como se los quiera llamar, pero además a los transeúntes que iban en su recorrida habitual, o a los visitantes del parque de ese día, se veían sorprendidos, el que no se había enterado por las redes, más, se veían sorprendidos, y familias enteras ingresaban, se encontraban con una muestra de 14 unidades, más de 70 pinturas, algunas esculturas, libros, todo muy, muy bien presentado, y era increíble ver cómo generaciones, los abuelos que habían sido los testigos con sus radios, siguiendo durante las 84 horas, porque prácticamente se había parado el país siguiendo las vicisitudes de esa carrera,
explicándole a los hijos o a los nietos, emocionándose, gente emocionada, vivencias, recuerdos que afloraban, mucho agradecimiento, ¿sí? Mucho agradecimiento por darle la posibilidad de tener un motivo para reunirse, para disfrutar. Nosotros en ese sentido creemos que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que nos dio la posibilidad de utilizar el espacio público para esto, que confió de alguna manera en nosotros, en estas tres patas, Paseo, Fuelart y Club de Amigos del Torino, para organizar esta segunda edición de Autos y Héroes, creo que pudo ver digamos, el resultado positivo que eso generó en el vecindario, digamos, ¿sí? Porque uno tiene que tener en cuenta que hay que respetar el entorno. Estamos en un lugar que es muy recelosamente cuidado y bienvenido que así sea, nosotros compartimos eso. Entonces, siempre hay un cierto temor a que una iniciativa que tiene la mejor intención pueda generar alguna rispidez. Y no fue el caso. Lo del sábado, realmente estamos agradecidos al gobierno de la ciudad por la posibilidad y enormemente contentos porque las repercusiones en el momento y posteriores han sido muy, muy gratificantes. Es más, nos están impulsando a más. Y lo bueno está ahí cuando la sinergia se genera y se alinean los planetas. Tenemos todo. Argentina tiene, en este caso en Buenos Aires, un entorno natural con una historia de 70 años, porque no estamos forzando nada. Ese lugar es la historia propia del automovilismo. Tenemos al campeón mundial, al quíntuple campeón mundial, que es venerado en todos los rincones del mundo, es considerado el mejor piloto de todos los tiempos. Aprovechemos, es deporte, tenemos que dar un mensaje a los jóvenes. El legado de Fangio, de alguna manera, su deseo era que pudiera tener un reflejo en los más chicos. Entonces, bueno, creo que que se están amalgamando cosas o es el cóctel ideal como para ofrecer algo de calidad para el turista, como bien vos dijiste, del interior del país que visita Buenos Aires, como para el extranjero. Tenemos un desafío enorme y también una gran posibilidad. Me acabas de comentar que les piden más, así que me imagino que ya estarán pensando en el 2022 vamos a decir, ya diríamos que casi saliendo de la pandemia esta que nos estuvo encerrados, estarán ya viendo ideas, a ver qué se puede hacer Mira, para dar un paso más allá a una idea brillante, vuelvo a repetir, en un contexto difícil. difícil porque parte de ese temor que mencionaba tiene que ver un poco con que las cosas tienen que estar muy bien organizadas, no tiene que dejarse librado nada al azar, porque la situación a su vez lo amerita, ¿no? Es lo suficientemente delicada como para tener todo muy bien pensado. Mucha gente pasó por esa muestra. Imagínate, hubo mucho movimiento de distintos lugares del país para que todo eso se congregara en un solo lugar durante las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. De hecho, aprovecho para agradecer también a la Fundación Fangio, es parte de esta sinergia interesante. La Fundación Fangio desde Balcarce nos permitió tener el Torino número 3, que en general está expuesto todo el año en su museo. Y después otros dos particulares, coleccionistas particulares, Daniel Van Lierde y Mario Suárez, desde Gran Buenos Aires nos permitieron tener la 1 y la 2. O sea que las 3 Torino originales, que es un hecho muy poco común, se había producido hace 2 años en Altagracia, cuando se cumplieron los 50 años de las 84 de Nürburgring, que fue un evento espectacular.
cerca ya de la fortaleza de Berta, de Oreste Berta. Ahí se congregaron los 3 originales. Esta es una segunda oportunidad, pero no ha ocurrido muchas veces en el tiempo. Tendría que preguntar a algún experto, seguramente allá cuando volvieron las unidades de Newburgh en el 69, y habría que ver. A veces había 1, 2, pero las 3 juntas era muy difícil que se lograse. Y esto fue posible el sábado pasado. Y bien, vuelvo a insistir, se aunan voluntades, nos alineamos a través de un objetivo, y sabemos los argentinos lo que somos capaces cuando eso se produce. Las 84 horas es un claro ejemplo. Fangio como director deportivo, Oreste Berta como director técnico, 3 autos 100% nacionales, 9 pilotos de primera calidad, y el resultado a la vista. El auto número 3 fue el que más giró, el que más vueltas dio de todos los que compitieron en esa carrera. Después, por diversas razones de reglamento y demás, y penalidades, que fueron obviamente justas porque estaban en el reglamento, le descontaron algunos giros y lo relegaron al 4º lugar. Pero el auto que más giro dio en esos 84 fue un Torino, y era argentino. Y vamos a recordarle a los chicos que no es el Nürburgring de hoy en día, sino era el Nürburgring largo, el infierno verde, como muchos lo llamaban, y había que manejar ahí. Exacto. Era el Nürburgring de 22 kilómetros y fracción, más de 170 curvas distintas. Era el North Sheffield, que se llamaba, es el mismo circuito en el que Fangio, en el año 57, un 4 de agosto, logra su 5º título mundial haciendo la carrera de Dios. Para que los chicos que son muy amantes de Ayrton Senna, y seguramente lo van a asociar, cuando a Senna se le atribuye la vuelta de Dios en Mónaco, cuando le saca, creo que fue un segundo y fracción a su compañero de equipo, o sea que voló en Mónaco, y él relata él estaba conectado con Dios o algo por el estilo en ese momento, estaba en un estado, como se llama, de flow, que le dicen, que están súper concentrados. Bueno, Fangio no hizo una vuelta, Fangio hizo una carrera en Nürburgring. No la vamos a repasar ahora porque es muy extensa, pero él logró recuperar 51 segundos, batir 10 veces el récord de vuelta y bajar el récord de vuelta, su propio récord de vuelta, en 10 vueltas en 17 segundos. Y toda esa estrategia de carrera la hizo en el circuito más difícil del mundo, sin protección alguna, medio cuerpo afuera, sin cinturón, prácticamente un error en Nürburgring era un accidente grave o fatal. No existían los guardrails, estaba lleno de árboles, subidas, bajadas, tenía sol en una parte de la pista, y cuando pasabas por otros sectores había o niebla o llovizna. Entonces, esa carrera de Dios se produjo en ese infierno verde, así lo denominó Jackie Stewart, y fue donde Fangio pudo también transmitir a los pilotos argentinos toda su experiencia, porque previo a la carrera hubo un periodo de adiestramiento, una estrategia de carrera, obviamente, y Fangio lo que hacía era subir a su auto particular en distintas tandas a los pilotos y les fue enseñando los secretos de Nürburgring. Entonces, repetimos, estamos hablando de si se escucha si se escucha a las personas indicadas, en este caso Fangio, el mejor, el maestro de Nürburgring, porque había ganado 3 veces en ese circuito, 3 veces seguida, y eso lo convirtió en maestro de Nürburgring. Un buen auto, una buena estrategia, buenos ingenieros, buenos mecánicos y buenos pilotos, el resultado fue el que conocemos. Y que los jóvenes, hay buena bibliografía de Martín Glass, que es una persona que escribió sobre la historia de Torino. Hay 2 libros, uno de la historia general del Torino, que es muy interesante, y el segundo que se basa particularmente en las 84 horas de Nürburgring, que, bueno, aquel que quiera conocer los detalles de esa competencia, ahí va a encontrar la mejor referencia. Como siempre, la bibliografía es
fundamental para conocer la historia, y conociendo la historia podemos entender mucho de nuestro presente y del valor que nos tenemos que dar cuando hacemos las cosas bien, ¿no? Sin duda, yo creo que son ejemplos que muchas veces sirven a los jóvenes para encontrar una luz de esperanza. La Argentina tiene un potencial enorme. Lo que tenemos que quizá reflexionar o replantearnos es cómo volver a los valores que hemos perdido, lamentablemente. Pero el potencial está en el argentino, está en su capacidad, está en la infraestructura o en la infraestructura educativa, está en los antecedentes, todo eso está de alguna manera bajo un manto que alguien nos tiene que indicar que eso ya está hecho, se hizo bien, dejó su impronta, nos puso en una determinada consideración a nivel mundial o regional y mundial. Como que no tendríamos que inventar nada, simplemente volver a las raíces. Fernando, no te quiero robar más tiempo, le decimos a la audiencia y a quienes nos están mirando, estamos con el ingeniero Fernando Barragán, presidente del Paseo Fangio, es justamente nuestro chef del día para Carza a la Carta, la red 91.3 y para el canal de YouTube de Graining.es. Y para ir cerrando, porque no mucha gente por ahí puede ir porque vive en diferentes partes del mundo. Yo sé que el Paseo Fangio tiene una muestra en 360. ¿Nos puedes comentar un poquito de esa muestra en 360? Justamente, por la cuestión de la pandemia, la idea era hacer una muestra de arte presencial, que se fue postergando porque la fecha iba a ser marzo del 2020. Justo apareció en la Argentina el 19 de marzo las restricciones de circulación y demás. Pensamos que iba a durar unos meses, nadie sabía bien de qué se trataba todo esto. Finalmente eso se fue postergando en el tiempo y llegó septiembre y decidimos hacerla virtual, hacer una muestra virtual. Entonces, aquellos que visiten nuestra página de Facebook, Paseo Fangio, en Facebook, si van a la altura de septiembre, van a poder recorrer virtualmente obras que este grupo de artistas de Fuelart desarrolló las mismas pinturas que habían producido para la muestra presencial se volcaron de alguna manera en forma virtual. Entonces fue un poco como salvaguardar las restricciones que teníamos para darle a las personas la posibilidad de tener contacto con automovilismo. Eso sigue vigente. De alguna manera pedimos disculpas por lo limitado de la oferta hoy en día, pero los proyectos son los que nos mantienen vivos en lo personal, en este caso a una comisión directiva como es la de la Asociación Amigo del Paseo Fangio, y nosotros creemos que vale la pena todo este esfuerzo que se está haciendo y tener paciencia y pensar ahora sí de acá a fin de año y el inicio del 2022 a tener un escenario diferente, con una casa bien ordenada, una casa con algo interesante para ofrecer, que sin duda, con el apoyo de los visitantes, con una buena plataforma digital, lo que va a hacer es multiplicar y, como está haciendo la ciudad hoy en día, decirnos, ofrezcamos más, redoblemos la apuesta. Esa es la idea, a eso apuntamos. Qué bueno, realmente qué bueno. Lo que acaba de decir me pone muy contento de redoblamos la apuesta, o sea, no nos vamos para atrás. Hicimos hasta acá, bueno, este es nuestro piso y ahora seguimos, vamos Vamos. para adelante, para arriba, vamos a buscar muchísimo más. Fernando, yo te quiero agradecer muchísimo, yo sé que estás trabajando, estás lejos, así que no te quiero robar más tiempo. Te agradezco muchísimo por este exquisito menú que nos has brindado a través del Paseo Fangio, de Fuelart y justamente de esta exposición que están haciendo. Te mando un abrazo grande y vos sabés que tanto el canal como el aire de Carza a la Carta es tuyo para cualquier cosa que quieras compartir con la gente.
Bueno, Eduardo, los agradecidos somos nosotros, hablo en nombre de la asociación. Gracias por el espacio. De alguna manera, la difusión es fundamental, es lo que nos permite estar vigentes, poner esa presión positiva que yo llamo a autoridades, a la parte dirigencial, para que apoyen lo que es la cultura, el deporte, de alguna manera es algo que tiene nuestro país. Fernando, te mandamos un abrazo muy grande desde Mar del Plata y vos sabés que te vamos a volver a convocar como chef, tanto de Carta a Carta como de Graining.es, para que nos sigas teniendo al tanto de todo lo que están haciendo. Cuando gusten, a sus órdenes. Vale, un abrazo.